El momento más doctrinario de la radiofonía argentina. El momento más peronista de los perucas. Aparte me viene elegante con Perón de fondo. Elegante Sport. Con Perón abajo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Bueno. No me saludó a mí, así que los saludo a ustedes. Bueno, a todos, chicos, a Pero todos. duerme con vos toda la Chicos, noche, ya está. claro. ¿Qué querés? Sí, los saludo a ustedes. Buah. La última vez habíamos hablado de Evita y la verdad que nos quedamos como para seguir hablando de Evita. Estamos para hablar un rato más de Evita, ¿no? ¿Les Siempre, parece? siempre. Bueno. Preparada, cariño. Yo le pregunto, si yo les pregunto qué es un descamisado, para ustedes, ¿qué es un descamisado? Porque me interesa, digamos, reflexionar algo sobre el término descamisado que usa Evita, ¿no? Que es un descamisado. Mirá, yo Oh. sé a lo que apuntás, pero te voy a decir algo A bien las 6 sencillo. tiene que terminar el programa. Algo bien sencillo. Una persona que estuvo tantas horas del día laburando que en un momento se tuvo que desabrochar todos los botones y está Del cansada, calor. transpirada, con calor. Está buena la respuesta porque hay algo de lo que vos decís tiene que ver con eso. Hay una cosa interesante del concepto de Evita cuando habla de la razón de su vida, que es este concepto del descamisado no entendido solamente en el sentido material del término, literal, digamos, Sí, en arreglado, cuero. digamos, a una cuestión de subjetividad de clase, ¿no? De Sin camisa, digamos, ¿no? Claro, sí, No en cuero. un trabajador, ¿no? Ella dice, todas las personas que fueron el 17 de octubre a defender a Perón son descamisados. No importa, digamos, efectivamente a la clase social a la cual pertenecen, sino sentirse pueblo. Interesante. ¿Por qué? Perdón. Sí. Yo ¿Por qué perdón. es descamisado Te sin perdono. camisa y no? Porque viste que la figura, de hecho la figura del obrero típico es con camisa, es sin saco. Sí. Porque el saco era el cheto. ¿Pero por qué se le dijo descamisado, sin camisa? A las 6 tiene que terminar el programa. Es Yo una les buena aviso. pregunta porque la pregunta la repreguntan. Habría que ver, digamos, me parece que hace alusión efectivamente a los trabajadores que se movilizaban y, digamos, con la ropa de Pero vos decís página. que el 17 de octubre estaban en cuero las personas. Bueno, había compañeros, o no Las sé si fotos en cuero, pero abiertas la muchos camisa. en cueros, algunos con las camisas por lo Y menos la abiertas. foto que se ven, meter las patas en la fuente da cuenta que hacía mucho calor. Claro. Pero todo con camisa. Por lo Se menos acaba la con camisa. con las camisas abiertas, no seas tan literal. No Se se acaba el pisen, saco. chicos, que esto es radio. Bueno, lo interesante igual no es eso lo que dice Quique. Yo lo que quiero preguntarnos es por la figura del descamisado como concepto espiritual. Como la figura del oligarca como concepto espiritual, no en el sentido literal. No, porque es interesante, porque si uno lo piensa, el descamisado como lo plantea Evita, lo que hace, digamos, que uno sea descamisado o no, como lo que hace que uno sea oligarca o no, sea una dirección espiritual en torno a eso. Es la acción. Básicamente, digamos. Amar a su pueblo. Si a uno ama a su pueblo, si uno se moviliza el 17 de octubre y defiende a Perón y se siente parte del pueblo, es descamisado. Es interesante esto, porque a veces me ha pasado, he tenido discusiones con algunos compañeros. Qué bueno, porque las compañeras nos portamos Y con bien. algunas compañías también, que a veces parece entonces, digamos, lo voy a llevar a términos futboleros, ¿no? Que sí, no sé si igual es la mejor metáfora, pero parece como que si hay algo de las condiciones existenciales en las cuales yo estoy, me dan a mí la razón en la discusión, ¿no? Es decir, como parte, digamos, de ciertas condiciones en las cuales uno parece que eso le da a uno la razón. La Ejemplifique materialidad. La vos materialidad de las crees. El lugar condiciones. donde estoy ubicado en la trama económica, por ejemplo. La materialidad de las condiciones Está, existenciales. está discutiendo con la izquierda el compañero Soler. Las materialidades de las condiciones existenciales. Evita, lo que esté diciendo es otra cosa. Lo que esté diciendo es. Porque el problema de eso es que ese planteo lo que hace es llevar a sectorizar, ¿no? A tribalizar. Se lo acusa de esencialista ese planteo. ¿no? A dividir. En cambio, digamos, en el planteo de Evita nos convoca a que todos seamos descamisados. No importa de qué clases sociales seamos, lo que importa es el amor al pueblo, lo que importa es movilizarse por defender a Perón, porque inclusive los trabajadores, inclusive los dirigentes sindicales, tienen la posibilidad al revés de caer en lo contrario, que es en caer en ser como los oligarcas, ¿no? Que es lo que dice Evita de que le tengo miedo al corazón frío de los compañeros que se olvidan de dónde vienen, ¿no? Es interesante para pensar esta categoría porque... Más que a los oligarcas. Por supuesto, porque se refiere justamente a la posibilidad, Sí. al riesgo, digamos, de que en los mismos compañeros uno puede creerse más que el otro, digamos, todos Sí. podemos caer en esa falencia espiritual de creerse más, ¿no? En el accionar. Ahora, lo interesante de eso es que más allá, digamos, de que es un planteo
de acción, es un planteo de acción que redefine lo político, porque lo que hace es invitarlos a lo universal, ¿no? Sí. Nos convoca a todos, nos convoca a toda la sociedad, ¿no? Todos podemos, digamos, amar a nuestro pueblo. Se trata solamente de amar a nuestro pueblo y de hacer algo por nuestro pueblo. Es interesante para pensar esto, porque en esto Evita no tiene nada que ver con la izquierda marxista, digamos, en términos de que jamás plantearía una discusión vinculada a lo espiritual, digamos. Evita es una mujer cristiana, digamos, y reivindica el cristianismo, digamos. Da la posibilidad, te voy a dar este pie, en ese concepto, que es un poco más flexible, está dando la chance de que alguien se arrepienta del lugar de donde estructuralmente viene y se reconvierta en otra cosa, ¿no? Claro. Pero totalmente. En la dimensión cristiana. Pero ¿nunca escucharon esta discusión a veces que pasa, sobre todo lo he visto en el progresismo norteamericano, que parece, digamos, que si un cantante o otro artista toma algo de otra cultura, lo acusan de apropiación cultural? Digamos, el concepto, digamos, de que no puede haber como intertextualidad, digamos, de que uno no puede dialogar. Te lo traduzco a una discusión acá, ¿no? Muchas veces se dice, che, lee este autor que es foráneo, que se escucha música de afuera, como si fuera que no puede haber un diálogo entre digamos. culturas. Claro, Evita en ese sentido es todo lo contrario, plantea una apertura en torno a eso. La doctrina peronista plantea una apertura, no es sectorial. Esa apertura no cierre el concepto. Claro, no cierra, no nos lleva, digamos, a ser cada vez una nación, cada vez más de grupos chiquitos peleándonos entre nosotros, sino nos convoca a todos a estar hermanados en la patria, ¿no? Hermanados en el amor al pueblo. Y ahí... bueno, esto, por supuesto, también es interesante para pensar una cosa extraordinaria que dice Evita. Escuchen esto, dice: los partidos políticos caen frecuentemente en poder de círculos cerrados de dirigentes que se sostienen en sus cargos gracias a negociaciones y componendas no siempre claras. Es espectacular. Es espectacular porque es la definición de casta, ¿no? La definición de casta la que da Evita. Lo interesante es que cuando ella hace el análisis dice, lo que sin duda sucedió en ese momento es que el movimiento obrero organizado, sus dirigentes rompieron ese esquema de castas y fueron parte de la revolución del peronismo. Es interesante para pensar esto hoy, ¿no? Porque este es el gran peligro, digamos, del peronismo. Esto es parte también, por supuesto, de una de las verdades peronistas, ¿no? El peronismo no pertenece a círculos, ¿no? Porque si pertenece a círculos es esencialmente antipopular y eso no es lo que es el peronismo. Bueno, Evita lo explica acá. Es interesante para pensar esto, ¿no? Porque es doloroso que Milei haya usado el concepto de casta contra nosotros, considerando que el peronismo fue el primero, digamos, que abrió la discusión en el pueblo argentino. El poder político estaba en manos de la oligarquía y el peronismo le abrió a la sociedad la posibilidad de poder acceder, digamos, al poder a las fuerzas democráticas del pueblo, ¿no? Eso también es algo para reflexionar respecto a la actualidad del peronismo, ¿no? Porque hay algo, digamos, de lo que sucede hoy con el peronismo y que está en este proceso de transición, que está dejando de ser lo que era espiritualmente el Frente de Todos para convertirse en un nuevo peronismo que es Fuerza Patria, pero está todavía como en esa transición, digamos, ¿no? Está como transicionando y todavía hay claroscuros, hay cosas que no se terminan de cocinar, pero empiezan a suceder cosas. Estas discusiones son parte de las cosas que tenemos que dar, ¿no? El peronismo no puede volver a ser señalado como casta, entonces tiene que dar las discusiones de otra manera, tiene que tener apertura, tiene que tener una mirada no de pedagogía con su pueblo, sino al revés, de escucha al pueblo. Sí, lo que pasa es que hay algunos que se les chanfleó. O sea, y bueno, y después algo que está espectacular también que señala Evita, que es algo que suele citar el ex secretario de Comercio Interior de la Nación. no sé cómo Tombolini. hace. Guillermo Moreno. Pensé que era tu. No, Tombolini no. Tombolini. ¿Qué andará No me hubiera Tombolini? esperado que lo cites a Moreno. ¿Es la primera vez que lo cito? No me la vi venir. Bueno. Creo que sí. Vieron que Evita dice, a un momento los enemigos del justicialismo se tienen que dar cuenta que es un problema pelearse con la verdad, porque la verdad se impone. Es interesante para pensar esto, ¿no? Porque nosotros podemos hacer mucha fuerza, digamos, para discutir con el modelo de Milei, ser opositores al modelo de Milei. Pero ¿estamos convencidos de que el modelo de Milei va a fracasar? Yo estoy convencido de que sí. De que el modelo de Milei, como decía recién el compañero, está yendo
en línea recta hacia un abismo. Digamos, no hace falta, digamos, más que ver un poco lo que está sucediendo por debajo de la superficie. Ayer, no sé si vieron el ruido que hubo en torno a los bancos, digamos. Hay mucho ruido entre los bancos y el gobierno. Sí. Pero, y si uno... O sea, la política online fue la que... Sacó una nota respecto a los ruidos entre el gobierno y el banco. Se habla de corralón, de que los bancos acusan al gobierno de corralón. Hay una referencia al 2001. Bueno, a ver, hay que pensar en el contexto de esto. Cuando uno ve, digamos, que la política del gobierno no es una política virtuosa en términos de acumulación de reservas, que todo el circuito se sostiene en base a deuda, bueno, el gobierno puede tardar más, puede tardar menos, pero la verdad en un momento se impone. Digamos, eso es interesante porque filosóficamente nos pone en dos miradas distintas, digamos, en términos. Milei está haciendo todo para en un momento fracasar y nosotros lo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer para hacer una opción para la sociedad, para volver y ofrecer un modelo exitoso, digamos, para nuestro pueblo. Sí. Es interesante porque esto lo dice Evita, ¿no? Evita cree en la verdad, no es posmoderna, o sea, ¿no? Cree que existe la verdad. Cree que existe el espíritu, es cristiana, es humanista cristiana, como es el peronismo. Está buenísimo para pensar esto porque a veces en los últimos años de alguna manera la posmodernidad, el progresismo, cierta asimilación de sincretismo entre la izquierda y el peronismo nos hizo olvidar verdades esenciales sobre lo que es el peronismo, sobre lo que dicen los mismos textos de Evita y de Perón. Después hay una cosa también que es interesante señalar en La razón de mi vida. Evita cuenta una cosa que para mí es extraordinaria y que también es un poco como una reflexión medio espiritual que nos podría servir para pensar hoy el peronismo. En un momento ella cuenta que cuando existen peronistas que están en desgracia, digamos, entran en desgracia, están con algún fracaso político y están para mal, ¿no? Y están a la baja, ella lo que hace es recibirlos, dialogarlos, arroparlos, ¿no? Es interesante para pensar esto del capítulo del peronismo en desgracia, porque estamos un poco en un proceso del peronismo en desgracia, ¿no? Y de alguna manera Evita nos señala en ese momento como un gesto contracultural de decir, en ese momento que los peronistas están en desgracia, hay que duplicar el amor y la justicia y recibir esos compañeros, ¿no? Ir, digamos, en un concepto de recibir a esos compañeros para poder también dar un mensaje, ¿no? Porque se conduce también con el ejemplo, digamos, que Evita reciba, digamos, a compañeros que caen en desgracia. Habla también de lo que es la conducción, ¿no? Una conducción que cree en la justicia, que cree en el amor, que cree en la posibilidad de que el peronismo se reivindique. Inclusive estos peronistas que están, digamos, en desgracia se pueden reivindicar, ¿no? Es interesante para pensar esto, porque sin duda, si uno piensa el proceso, no a términos de personas, sino en términos de procesos políticos, el peronismo del Frente de Todos cayó en desgracia, digamos, ante la sociedad. Nosotros, como militantes peronistas, además de comunicadores, tenemos que ver cómo hacemos para abrazar, digamos, a ese peronismo en desgracia y revitalizarlo y impulsarlo, digamos, para que pueda existir un reencuentro con lazos con nuestra sociedad, ¿no? Me parece que, digamos, una cosa bastante relevante. Y después, algo más que me parece, y ya vamos a ir cerrando con esto, pero hay una cosa que es impresionante, que es en La razón de mi vida, el lugar que le da Evita a las mujeres en la familia. Y la discusión revolucionaria que da Evita en términos... Ella, por supuesto, en ese momento se declama en el texto como líder del feminismo y de las mujeres, y se plantea una discusión con el progresismo europeo y con el feminismo europeo, ¿no? Ella plantea un debate con ese. Y de alguna manera, en ese debate que se plantea, uno podría, digamos, interpretar, digamos, revísenlo, digamos, para los que quieren ir a buscar, vayan a buscar La razón de mi vida. Esto está al final del libro, lean las últimas páginas lo que dice Evita sobre el rol del hogar, sobre el rol de la mujer y sobre el rol de la familia, porque ella piensa en la comunidad desde el amor, piensa
piensa el amor como un acto central, digamos, en la construcción de la política, es decir, no cree en el Estado burocrático que hace, digamos, de forma desapasionada y sin espíritu, sino que cree en un Estado y en una obra, digamos, como la que hace la Fundación Eva Perón, construida desde el amor, ¿no? Y el lugar, digamos, que eso implica desde lo político, pero por supuesto, y ahí pone el lugar de la mujer, ¿no? Es interesante cuando habla de esto, porque la otra vez estaba buscando un texto de una entrevista que hizo acá, este amigo que está acá a mi derecha. De la calle. No sé si en te donde va a entrevista a un urbanista que se pone a estudiar un poco la socialdemocracia sueca. ¿Correcto? Uh-huh. ¿Qué dice el amigo respecto a qué pasa con los hombres, digamos, grandes, digamos, que terminan viviendo en departamentos solos en Suecia, en una sociedad supuestamente ultra progresista como la sociedad sueca, que estatalista, por supuesto, ¿no? No es una sociedad de la comunidad, sino es una sociedad del Estado, ¿no? ¿Qué pasa con esos hombres suecos grandes? La recuerdo, la nota está ahí, pero me acuerdo que lo que el chabón decía es como los hijos, hablaba mucho de la generación del 68, ¿no? El mayo francés, el mayo sueco sería en este caso, como aquella generación que había sido criada en aquellas familias progresistas, bueno, del mayo francés, habían pegado toda una vuelta pro familia y eran reconservadoras ahora. Y había todo, él daba cuenta, todo un fenómeno pro bebés y pro familias de los hijos de la generación del 60. Hay, de hecho, muchas películas, a los que les gusta el cine sueco, que vienen sobre esta idea de gente que se crió en comunidad, en aquellas... La teoría sueca del amor es la más conocida, en las experiencias hippies, yo qué sé. Y bueno, que eran experiencias donde aquellos jóvenes, bueno, no les importaba mucho la idea de familia. Entonces, había todo un tema ahí como... aquellos hijos terminan reflexionando sobre aquel concepto de comunidad. Escuchen lo que dice el compañero, dice, hay barrios enteros con personas que viven solas, ¿no? Refiriéndose, digamos, a hombres grandes, digamos, que no son visitados por sus hijos, ¿no? El concepto, digamos, de desvalorizar a la familia, ¿no? Planteado, digamos, por la socialdemocracia sueca y por una concepción desde el Estado y no desde la comunidad, no desde la comunidad del amor, no desde la familia. Bueno, todo ese problema de alguna manera Evita lo anticipaba ya en la década del 50, del 40. Es impresionante. Más que nunca, digamos, en la Argentina de hoy, digamos, cuando uno piensa y ve, por ejemplo, una cosa que es preocupante, que es la caída de las tasas de natalidad, por ejemplo, en la Argentina, que por supuesto que habla de los problemas económicos de este país en los últimos años ya sostenidos y que empuja a la sociedad, digamos, a replantearse, digamos, la posibilidad de ser padres o no, digamos, porque lleva, digamos, a una situación muy compleja. Bueno, Evita entendía que ahí había, digamos, que poner un acento y un énfasis importante. Sí, yo me parece que hay algo interesante para ver, para sumar a esa reflexión que vos haces, que hay algo que es como el rol o lo máximo que nos deja Evita, por lo menos al movimiento feminista, digamos, que me parece que es no solo haber promovido en ese momento, digo, me voy a ir al contexto, digamos, donde las mujeres estaban destinadas solamente para las labores de la casa, digamos, y al cuidado de su familia, no solo haber promovido derechos políticos y sociales para las mujeres, como lo fue con el voto y la posibilidad de elección, digamos que a veces solamente se toma mucho la cuestión del voto y en realidad lo más importante fue la posibilidad de las mujeres de ser elegidas, digamos, sino también una cuestión que tenía que ver con esto que vos decís del hogar. Obviamente voy a una cuestión que yo intento correr, digamos, de la última oleada feminista, porque Evita no se hubiera tatuado, ni se hubiera puesto un piercing, ni nada de eso, digamos, me parece como hay a veces como esas imágenes medio raras de Evita, porque Evita se crió en otro contexto, que era la cuestión de, bueno, familia, patria, la casa, el hogar, el rol de la mujer, pero en ese contexto igual Evita pensaba el rol de la mujer adentro de su casa con la imagen tradicional de la familia, pero en pos de un hogar hacia su comunidad, es decir, hacia las mujeres organizadas, con la posibilidad de elegir, con la posibilidad de ser elegidas, cuidando el hogar y cuidando lo comunitario, digamos, la cuestión de las mujeres organizadas desde su hogar o desde sus lugares de trabajo. O es revolucionario. Revolucionario, porque... En el contexto de hoy, digamos, o sea, lo que pensaba la compañera,
digamos, Es revolucionario. En el sentido de la crisis de comunidad que nosotros vivimos, ¿no? De individualismo feroz, de dejar que el otro que está al lado Porque también para mí es un error sacar la Evita de su contexto y querer poner la Evita en un lugar de, no, en realidad la Evita, lo que no sé. No, Evita estaba pensando en el hogar, en la tradición del hogar, pero desde un sentido de la comunidad, desde la construcción de comunidad que tiene el peronismo, y me parece que ahí es lo importante, y ahí es que se arma el partido feminista, el partido peronista femenino, o sea, es la posibilidad de las mujeres a crear comunidad, a crear desde su hogar, a cuidar su hogar, a cuidar a sus hijos, a la crianza de sus hijos y al bienestar, pero sobre todo al bienestar de la comunidad. Y ahí eso, me parece que hay algo ahí del feminismo snob, no le voy a poner otra palabra. Del feminismo no peronista. Del feminismo no peronista que obviamente no la toma Evita porque no es peronista y que toma como esta cosa de lo que sí me quedo y bueno, no, la cuestión tradicional. Pero ella discute con ese feminismo no peronista. Sí, hay que buscar los debates de Evita con el feminismo no peronista. Y para mí lo último en relación a esto, que esas discusiones, ahora no, pero en el último tiempo se vincularon mucho al discurso de derecha, ¿no? No digo que sea de derecha, sino que pareciera se la que regalamos, ese es el discurso de derecha. Se lo regalamos, sí, sin duda. Y esto ya, y cierro la columna con esto. Es impresionante cuando ella cuenta, digamos, de su gira a Europa, el aprendizaje que ella hace, la lectura que ella hace de las obras europeas, y habla de obras del Estado frías, sí, ¿no? Hechas con desprovistas de alma, ¿no? Obras hechas con espíritu burocrático. Y al revés, ella justamente contrapone, dice, nuestra obra, la obra de la Fundación, ¿no? La obra del peronismo es una obra hecha con amor. Y dice, ¿cómo es la diferencia? La diferencia es que las cosas que están hechas desde abajo hacia arriba, en el sentido impulsadas por la comunidad, por las organizaciones libres del pueblo, porque el peronismo viene de ahí, bueno, se hacen con amor, no se hacen desde un Estado frío burocrático que dirige hacia abajo, ¿no? Es para pensar, porque tenemos a veces muchos compañeros que entran en esas confusiones y terminan usando las categorías, ¿no? De la izquierda, pensando de la tradición soviética, del estalinismo, y la verdad es que no, somos peronistas, nosotros pensamos desde el amor, no pensamos desde un Estado frío, burocrático y desprovisto de alma, como dice ella, ¿no? Y con esto cerramos, porque ella habla de esto, el problema se decía que el Estado estaba desprovisto de alma, desprovisto de mística. Bueno, Evita vino y le imprimió al pueblo argentino y al Estado argentino una mística que aún, pasado tantas décadas, sigue perdurando en el pueblo argentino, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Santiago Cerey. Vamos a una tandita y ya seguimos. Nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino